Sin duda que el almirante Miguel Grau, comandante del Huáscar, fue un auténtico caballero del mar, y por eso escribió una carta a la viuda de Prat, doña Carmela Carvajal Briones, para darle las condolencias por la muerte de su marido. El texto de la carta es el siguiente. Monitor Huáscar. Al ancla, Pisagua, junio 2 de 1879. Dignísima señora. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted. Y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 pasado que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, como usted no lo ignorara ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún consuelo en medio de su desgracia, y por eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo de usted, señora, muy afectísimo seguro servidor. Miguel Grau. El listado de las pertenencias del capitán de fragata Arturo Prat y que se envían con las cartas son: inventario de los objetos encontrados al capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la corbeta chilena Esmeralda, momentos después de haber fallecido a bordo del monitor Huáscar, una espada sin vaina, pero con sus respectivos tiros, un anillo de oro de matrimonio, un par de gemelos y 2 botones de pechera de camisa, todos de nácar, 3 copias fotográficas, una de su señora y las otras 2 probablemente de sus niños, una reliquia del corazón de Jesús, escapulario de la Virgen del Carmen y medalla de la Purísima, un par de guantes de Preville, un pañuelo de hilo blanco, sin marca, un libro memorándum, una carta cerrada y con el siguiente sobrescrito: Señor Lacero. Gobernación Marítima de Valparaíso. Para entregar a don Lorenzo Paredes. Al ancla, Iquique, mayo de 2021 de 1879. El oficial de detalle, Pedro Rodríguez Salazar. Es muy meritorio que, tratándose de comandantes de buques enemigos, Miguel Grau tenga esta delicadeza para con la viuda de Arturo Prat, y le envíe sus pertenencias junto con una carta en la que lamenta la muerte de su marido. Son gestos de un verdadero caballero, y que no por el hecho de combatir en bandos opuestos sienten la odiosidad y la rabia respecto de sus enemigos. Sin duda Miguel Grau, quien más adelante perdiera la vida en el combate de Angamos, es un héroe nacional en el Perú. Nació en Piura el 27 de julio de 1834 y fue hijo del coronel Juan Manuel Grau Berrío y de Luisa Seminario del Castillo. En el puerto de Paita vivió su infancia. A los 9 años se embarcó como aprendiz de grumete en el buque mercante Tescua. Durante 10 años navegó en distintas naves y visitó puertos de Asia, Estados Unidos y Europa. En 1854 ingresó como guardiamarina a la Marina de Guerra del Perú. En 1856, con el grado alférez de fragata, pasó a servir a bordo de la Purímac. Adhirió a la revolución de Manuel Ignacio Vivanco, pero al ser derrotado en 1858, Grau es expulsado de la Armada peruana y debió volver a la Marina mercante. En 1863 se promulgó una ley de amnistía y Grau presentó una solicitud y fue readmitido como teniente segundo. Como teniente primero fue enviado a Inglaterra para negociar la compra de unidades navales y supervisar su construcción. De regreso se sumó a la revolución de Mariano Prado y fue ascendido a capitán de fragata 1865, y durante la guerra con España actuó en el combate de Aptao al mando de la corbeta Unión 1866. Al protestar por la decisión del gobierno peruano de contratar al comodoro John R. Tucker como comandante de la Armada peruana, fue acusado de insubordinación y confinado en la isla San Lorenzo, pero en el juicio fue declarado inocente. Por tercera vez regresó a la Marina mercante y en 1867 contrajo matrimonio con la limeña Dolores Cabero y Núñez, de cuya unión nacieron 10 hijos. A principios de 1868 fue reincorporado como comandante del monitor Huáscar, siendo ascendido a capitán de navío. En 1873, al mando del Huáscar, realizó un crucero por el sur peruano y el litoral boliviano. En 1875 fue elegido diputado por la provincia de Paita, labor que debió interrumpir para ejercer la comandancia general de la Marina entre 1877 y 1878. Cuando comenzó la llamada Guerra del Pacífico en 1879, Grau retomó el mando del Huáscar y fue nombrado jefe de la Primera División Naval. El 21 de mayo de 1879 en la rada de Iquique se enfrentó a la corbeta Esmeralda de bandera chilena, a la que hundió, mientras su capitán Arturo Prat saltó al abordaje del Huáscar y murió en su cubierta. Grau hizo el gesto humanitario de recoger a los marinos chilenos que corrían el peligro de ahogarse en el mar, y luego siguió hacia el sur. La independencia, en cambio, fue derrotada por la Covadonga al mando de Carlos Condel. La incapacidad de los mandos navales chilenos posibilitaron que el Huáscar hiciera de las suyas y ocupara el transporte Rímac. Una de las primeras medidas fue el relevo de Juan Williams Rebolledo en el mando de la escuadra chilena, siendo reemplazado por Galvarino Riveros. Se elaboró un plan para capturar al Huáscar dividiendo la escuadra en 2 divisiones, la primera integrada por el Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño y la segunda por el Cochrane, el Loa y la O'Higgins.
Al amanecer del 8 de octubre de 1879, estando el Huáscar a la altura de Punta Angamos, a las 9:40 de la mañana, siendo inevitable, el monitor peruano afianzó su pabellón de combate y disparó las cañones de la torre sobre el Cochrane. Este acorazado no contestó los disparos, pero acortó la distancia y estando a 200 metros el Cochrane hizo sus primeros disparos perforando el blindaje del casco y dañando el sistema de gobierno del Huáscar. A las 10 de la mañana un proyectil del Cochrane impactó en la torre de mando y destrozó a Miguel Grau, pero el buque siguió combatiendo con varios capitanes que murieron uno después de otro. Aunque los marineros intentaron hundir al Huáscar, no lo consiguieron ya que los marinos chilenos subieron a la borda y los conminaron a no dejar que el agua del mar se hiciera de la nave. El teniente primero peruano Pedro Garrison no quiso abandonar la nave sin los restos de Grau, finalmente encontró entre los escombros un trozo de pierna blanca y velluda desde la mitad de la pantorrilla al pie que estaba calzada con un botín de cuero. Por orden expresa del gobierno chileno sus restos fueron trasladados a Valparaíso a bordo del Blanco Encalada. Óscar Biel, que era concuñado y compadre de Grau, obtuvo el permiso para sepultar los restos en el mausoleo de su familia en Santiago. En 1890 los restos de Grau fueron retornados al Perú y llegaron a bordo del crucero Lima, siendo sepultados en una tumba provisional en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. En 1908 fueron trasladados a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. Un fragmento de la tibia de Grau, que había permanecido en Chile, fue devuelto al Perú el 20 de marzo de 1958. El 7 de octubre de 1976, los restos de Grau fueron trasladados al cenotafio construido en la cripta de la Escuela Naval, donde permanecen hasta hoy con una guardia de honor permanente, y donde se han depositado su espada y condecoraciones. Por cierto, la viuda de Prat contestó la carta del almirante Grau. Señor don Miguel Grau, distinguido señor. Recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar, en 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraban sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor inestimable por ser, o consagradas por su afecto, como los retratos, o consagradas por su martirio como la espada que lleva su adorado nombre. Al proferir la palabra martirio no crea usted, señor, que sea mi intento inculpar al jefe del Huáscar la muerte de mi esposo. Por el contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe que, arrostrando el furor de innobles pasiones sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido jamás rendida. Un jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto, de haberla podido, entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para su patria como desastroso para mi corazón. A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir en esta América las escenas y los hombres de la epopeya antigua. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted atenta y afectísima. S.S. Carmela Carvajal de Prat.